no es passi només començar el programa. Diuen que els moros no els agraden els ports. I a Vic, que és una ciutat, vull dir que hi ha molt bestiar i molt port, vull dir, a sobre encara tenim moros, eh? Josep Anglada, president de Plataforma per Catalunya i regidor de l'Ajuntament de Vic. I al meu costat, el Jordi Cañas, portaveu del Comitè Executiu de Ciutadans. Molt bona tarda i benvingut. Bona tarda. No podré fer una entrada tan agraciada com la del senyor Anglada, però perquè no estem al mateix nivell intel·lectual. Llavors, bona tarda. I me n'alegro de compartir un espai de debat com aquest, que segurament serà fructífer, aquesta tarda. Mohamed Said. Molt bona tarda. Què tal, estàs bé? Molt bé. T'ha agradat aquest xicot, no? Sí, per la forma té desparpajo, com es diu aquí en castellà. Està molt preparat. També donem la benvinguda al senyor Juan Carlos Segura, que diuen que és advocat. Va, digui la frase, va. I diuen que vostè és frare. Policia Nacional ha detingut aquesta matinada una decena de persones al barri del Raval de Barcelona. Segons s'han confirmat fons policials, els detinguts se'ls acusa de falsificació documental vinculada presumptament a una xarxa de terrorisme islamista. El problema d'aquí al Raval és que gràcies a la immigració, el Raval, un barri conegut de tota la vida de Barcelona, doncs s'està convertint en un autèntic infern. Quan parla de l'infern perquè hi ha emigrants? Home, doncs jo diria que sí, perquè el Raval era un barri molt conegut, vull dir, amb molt prestigi de Barcelona, i darrerament, gràcies a la immigració, és un barri que està totalment deteriorat. Senyor Cañas, la seva valoració, fixa't aquest titular, el 43% dels catalans troba la immigració perjudicial. Lo que pasa es que la noticia sigue que hay un 30% de catalanes que la encuentra muy positiva. Entonces, la inmigración no es ni positiva ni negativa. La inmigración es un hecho inevitable en cualquier sociedad occidental, moderna y rica. Es un fenómeno que proviene de la desesperación de muchísimos seres humanos que necesitan ganarse la vida en un sitio diferente al que nacen. El problema de la inmigración es la inmigración descontrolada, la inmigración no regulada, y no en sí misma tampoco por este hecho, sino por lo que provoca, que es en sociedades que tienen problemáticas propias, una inmigración sin regular, descontrolada, puede provocar problemas por conflicto con los recursos, por procesos de integración en las sociedades de acogida, pero no son los inmigrantes, el problema es la falta de control político a un fenómeno que tenía que haber estado tratado de una forma mucho más rigurosa y con mucho más sentido común y sensatez de la que se ha tratado los últimos 10 años en España. El problema es que la inmigración se acaba convirtiendo en un problema y acabamos asociando a inmigrantes con problema por una dejadez política que, repito, ha tratado este tema con demasiada alegría. Lo políticamente incorrecto, políticas populistas... Vostè és un polític, no? I el senyor Anglada és un altre polític. No, somos cosas muy diferentes. Però són polítics, els dos. Bueno, jo tinc una representació. Aquest senyor no sé si en té cap, o és un simple portaveu d'un partit polític, el qual per mi és molt respectable, Yo però jo no sé si és regidor, és parlamentari o és diputat, aquest senyor. Sinceramente, para ser un representante de un voto xenófobo y racista como tú, prefiero ser el portavoz de un partido político. Prefiero ser 1000 veces un simple portavoz, un simple ciudadano que dedica una parte... No me interrumpas, por favor. La chulería tabernaria, esa te funciona muy bien en Vic, pero espero que aquí, en esta parte de Barcelona, no te sirva tanto. Yo prefiero... Mira, has perdut el fil? No, que va, no he perdido el fil. Jo li he fet aquesta pregunta perquè, clar, vostè parla dels polítics, i aquí tinc un polític al meu costat que té un programa molt definit sobre la immigració, que m'imagino que vostè no està d'acord. Tiene un programa que en muchos países sería probablemente imposible de representar en una democracia, porque ¿sabes lo que pasa? Hay países... Este señor representa lo peor de una parte del nacionalismo europeo que se puede encontrar en el Blas Belán belga, en la Liga Norte Italiana. Esas excrescencias del nacionalismo, el exabrupto del nacionalismo y aquella gente que se aprovecha de un fenómeno complejo y complicado donde, recordemos, hay seres humanos para ganar un puñado de votos miserables. Bé, a retomar la notícia de l'inici de les persones detingudes aquest matí, jo estic seriosament preocupat. Estan parlant d'una trama de falsificació de documents que pot ser de la immigració il·legal perfectament, de tràfic d'éssers humans, i al final ho relacionen amb el terrorisme islàmic. Però el més greu de tot,
publiquen una llista amb noms i cognoms i l'adreça i el número del carrer. Partim que aquestes persones són presumptament inocents. Son presuntamente culpables. Inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Perdona, m'he equivocat. Presumptament culpables. Al-Qaeda és una marca genèrica que el senyor Bin Laden dona permís a qualsevol musulmán que estigui a tot el món, ell, pel seu compte, posar bombas o atentar on vulgui. Y la cosa la tengo muy clara. El señor Anglada, su partido, si llega al poder, expulsará igual 1 millón de inmigrantes al año, pero es que el PSOE en este momento está expulsando a 100.000 o a 200.000 al año. Pues si hay que acusar de racismo, tan racismo es el PSOE como el partido del señor Anglada. Y dice exactamente así, el ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, dice que para luchar contra la inmigración ilegal hay que ser malos. Jo crec que amb la immigració il·legal s'ha de ser dolent i, a més, contundents. Evidentment, aquí el senyor Cañas deia que un partit com Plataforma per Catalunya... Miri, senyor Cañas, sí que som un partit racista, que som un partit que igual hauríem d'estar il·legalitzats... Que vosotros no combatís la inmigración, vosotros vais más... Miri, venís otra cosa, vosotros. Vostès van néixer del no-res, perquè la Copa i el Mundo els hi van fer 4 publicitats i van treure 3 diputats. Ara vostès volen anar a les eleccions europees i ja li adelanto el resultat. Vol que li digui, senyor Cañas, 0 y 0, perquè aquí a Catalunya el seu partit no encaixa. ¿Vale? ¿Has acabado el espectáculo? Donde vais al Haider y estos a practicar el mismo. A Àustria, els vots que tenen, a Itàlia, els vots que tenen. Vostè parlava de la Lliga del Nord. La Lliga del Nord està governant. Vostès no governaran mai. En qué caso parlem dels partits. Y espero que con votos como los tuyos jamás. Presentis vostès aquí. Con los votos como los tuyos espero jamás gobernar. Bueno, déjame. Avancem amb el tema. Déjame intervenir, anda. Señor Cañas, no agafi aquest to. No, es un toro que ¿sabes lo que pasa? En Europa ha habido una guerra mundial para combatir un fenómeno que se extendió como la peste en los años 20 y 30, que era este tipo de ideología, ¿sabes? Porque aquí el problema, lo que pasa es que ahora se camufla con el tema de combatir un fenómeno que legalmente hay mecanismos para combatir. Es decir, la repatriación de los inmigrantes ilegales existe y se aplica. Que a lo mejor hay que aplicarla con mayor severidad. Pues eso es lo que comentábamos antes. La falta de aplicación de las leyes provoca problemas que después gente como señor Anglada aprovecha, ¿verdad? La falta de contundencia para entender lo que podía suponer la falta de control de la inmigración nos puede llevar a un escenario actual y futuro donde la inmigración y los inmigrantes sean un problema. Pero no por su condición, sino por la utilización que hagan, por ejemplo, partidos como el señor Anglada, de ese fenómeno. Porque el señor Anglada, el partido del señor Anglada no es la solución al problema, es una parte del problema. Será una parte del problema. Porque esta situación donde hay un buen número de ciudadanos que están preocupados por una situación de inmigración descontrolada, será capitalizado por gente que desde un discurso simple, banal, pero extremadamente peligroso, esta atracción por el mal, ese magnetismo por la maldad, pues será ingenuamente seguido por un montón de gente que de buena fe entienda. Però ha escoltat, senyor Cañas, a la Rosa y a la Lluïssa, por supuesto, que relacionan la inmigración directament pero amb la ¿qué están reflejando? Están reflejando que una falta de severidad a la hora de aplicar la ley, leyes existentes, facilita un estado de ánimo de la gente donde ve al inmigrante como culpable. ¿Realmente aquí pensamos que los inmigrantes son todos delincuentes? No, perdona. Hay un porcentaje de inmigrantes, como un porcentaje de nacionales, que se dedican a la delincuencia. Esos inmigrantes que además están aquí de forma irregular, cuando son detenidos tendrían que ser repatriados. O una vez cumplida su condena tenían que ser repatriados. Pero eso no lo dice ni el señor Anglada ni lo decimos nosotros, lo dice la ley. Lo dice la ley. Que no se aplique la ley, lo que tenemos que exigir a nuestros gobernantes y a nuestros partidos políticos es que la apliquen. Pero desde luego no criminalizar el fenómeno de inmigración. ¿Sabe por qué? Mire, yo soy hijo de inmigrantes. Jo soc fill d'immigrants. El meu pare és andalús, la meva mare és de Salamanca. I a mi no m'hagués agradat que el meu pare l'haguessin confós com un delinqüent. Mai. Perdona, mai. Estás cambiant els termes. Perdona, tú no eres hijo de un andalús és un espanyol. Tú eres hijo de españoles. Un andalús és un espanyol. Jo aquí m'he trobat en aquesta taula, escolta'm, jo aquí m'he trobat amb aquesta taula amb molta gent que m'ha dit a mi que soc fill d'immigrants. Fill d'immigrants, i meus pares són immigrants i estrangers amb aquest... Perquè són nacionalistes catalans. Però és que és igual, el fenomen és el mateix. La immigració d'Andalusia... La immigració... És que estic a punt de donar pas a la publicitat. Cañas, amic, jo soc el presentador, deixa l'abocat. Cañas,
La immigració d'Andalusia cap a Catalunya és la mateixa que la immigració que ha vingut, Son per inmigración ejemplo... económica. ¿Musulmán? No. Vale. Señor Mohamed, dice el señor Youssef, ¿por qué lleva usted este pañuelo? ¿Lo hace para provocar? Ni mucho menos. Ni mucho menos. És que venir avui un altre cop amb aquest mocador, que és molt respectable, jo sí que considero que continua sent una provocació. A ver, si quieres irte quedarte aquí en este país, hombre, no es un buen medio de llevar un pañuelo de este tipo. La inmigració és que sigui controlada o descontrolada. L'important de la immigració és que siguin contingents petits, que no siguin un 40 o un 50% de la població. Un dia això que, per exemple, el que va passar a França, que van començar a cremar cotxes, aquests eren fills tots d'immigrants legals. Y solo faltaría que relacionar la segunda y la tercera generación de franceses, hijos de franceses, que siguen siendo inmigrantes. O sea, mi hija, que es española, que ha nacido en este país, ¿cuándo te dejará de ser inmigrante? Jo diria que el senyor Mohamed i el senyor Cañas viuen en un altre món. Jo considero que tot el que passa d'un 10% no podem assumir tota la immigració que ens ve de fora. Señor Cañas. Yo es que creo que en ese punto estamos... Todos los que estamos en esta Y en mesa el punto de que acuerdo. dice, en el punt que diu el senyor Anglada, que Es que diu el que la mayoría de gent pensa que hi ha massa immigració... La mayoría de la gente lo que hace es dar respuesta a una inquietud y una problemática que ve cercana. Seguramente esas encuestas, si se realizan en barrios donde tienen una fuerte presencia de inmigración, pues seguramente serían todavía más potentes, porque es la gente que sufre ese encuentro por los servicios públicos que son, digamos, escasos. Y en esos puntos donde en la escuela tienes un 60 o 70% de niños que proceden de otros países, con lo que significa el problema educativo. Cuando en la sanidad está, digamos, sobreexplotada porque ha habido una elevación del número de habitantes en unas zonas concretas sin que haya habido a la vez una dimensión del servicio sanitario. Cuando en esos barrios se concentra mucha gente presionando por los mismos servicios, es normal que rápidamente uno signifique y señale al otro como el responsable. Yo creo que estamos, acabo, estamos todos de acuerdo donde el control preventivo de los flujos migratorios hubiera sido la solución para evitar este problema. Pero el problema lo tenemos ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la ley, ser rigurosos, aplicar la ley. Luego está haciendo el ministro Corbacho, pues decir, pues ahora mismo no hay posibilidad de contrataciones afuera, y después, ya te digo, ser más rigurosos en el control de la ley, pero jamás, ni por muy rentable que sea electoralmente, señalar al inmigrante como responsable de un problema. Porque mira, hace escasamente un año en España había un 8% de desempleo. Y había el mismo número de inmigrantes, a lo mejor menos, porque ya se han empezado a ir algunos. Ahora tenemos cerca de un 14% y dicen que para final de año podemos llegar al 19%. ¿La culpa es la de los inmigrantes o de la economía de nuestros gobernantes que nos mintieron hace un año? Si arribés al govern, què faria? Jo le pregunto, si arribés al govern vostè, què faria amb els immigrants? Si arribés al govern, procuraria ja d'entrada que aquí, a casa meva, hi haguessin solament els immigrants que fan falta. I quan es queden sense feina? I quan es queden sense feina? Contractes que hi ha feina. Benvinguts, veniu a fer la feina. I si no hi ha, com ara? I si no hi ha, que tornin. Que tornin un altre cop a casa. Perquè què farem nosaltres? Jo no els mantindré pas. No sé si els mantindràs tu a casa teu o el senyor Cañas, no ho sé, que són tan humanistes. Jo no. Esto lo inventaron los alemanes. Hay una palabra alemana que se llama Gestabaita, que quiere decir trabajador invitado. Y esto lo inventaron ellos. Es un señor que se le... Inventaron muchas otras, ¿eh? Bueno, yo te hablo de la Alemania, de la República Federal de Alemania y de la Alemania actual. No, los españoles, y ha habido gente que ha llamado, por favor, Mohamed, déjame hablar, ha habido gente que ha llamado a este programa y lo ha testiguado, iban a Alemania con su contrato de trabajo. Vale. Y estaban ahí 5 años o 10 años. Cuando acabó el contrato de trabajo, se volvían a su país. Pero yo digo que si ahora hubieran 7 millones de españoles en Marruecos trabajando, lo tendrían muy mal. Primero no les dejarían trabajar y seguramente los expulsarían a todos y no tenían las contemplaciones que nosotros tenemos con vosotros. Diu, Cataluña es la comunidad donde los musulmanes tienen más problemas para abrir mezquitas. El presidente de la Junta Islámica catalana alerta en el libro El retorno del Islam en Cataluña de una posible fractura social y del auge de la islamofobia. Señor Cañas, ¿qué pensaba usted de esta noticia? Bueno, yo represento un partido que se manifiesta como un partido laico y que quiere que el espacio público se mantenga laico, es decir, no confesional. Pero vivimos en una sociedad que tiene unos derechos y que tiene la libertad de creencias, garantizadas por la Constitución. Y en todos los ayuntamientos, o en la mayoría de los municipios catalanes y españoles,
hay una parte de los equipamientos públicos que tienen usos religiosos. Y digo yo que los ciudadanos catalanes o españoles o inmigrantes que bajo el amparo de la Constitución tienen garantizado su derecho a expresar sus creencias religiosas, tendrán Usted derecho creu que el senyor Prado té raó quan demana això, no? Yo lo que creo es que los ciudadanos de un país tienen el derecho a ser respetados por las leyes. Que per les circumstàncies que siguin, a Catalunya i a Espanya, la majoria de la gent no volen que ens construeixin mesquites. Tothom té dret a la llibertat de culte, però que la facin a casa seva. No tenen per què aquí venir a vol dir que això no és casa seu. No, perquè són una gent que venen de fora. Els hi hem de fer col·legis a part? Els hi hem de fer cementiris a part? És que demanen per... Aquests 4 milions que possiblement s'arribarà a final d'aquest any aturats. 1.000 persones cada dia es queden sense feina a Catalunya. I a partir d'aquí, jo no sé, senyor Cañas, si aquesta crisi i aquest augment de l'atur fan créixer la xenofòbia. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Y creo que es una ecuación que los partidos democráticos, sobre todo la gente de bien, tiene que romper. Es decir, yo creo que tenemos que expulsar del debate político la asociación paro e inmigración. Los responsables del desempleo, de la situación económica actual, están en relación con el vídeo que hemos visto. Son aquellos que ganaron unas elecciones engañando y mintiendo a la ciudadanía, no explicándoles la situación económica que están sufriendo. Y lo que es peor, no preparando al tejido productivo y económico del país de una forma suficiente para evitar que la crisis en España sea la peor crisis de todos los países europeos y que tengamos el doble de desempleo de la media europea. Y entonces va a ser un recurso muy fácil echar la culpa a los inmigrantes. Y los ciudadanos a quien tienen que reclamar explicaciones y soluciones son a aquellos que después de años de bonanza no han sido capaces de preparar al país por una situación de la gravedad y la extrema dificultad que está atravesando actualmente nuestra economía. Esos son los responsables, y de verdad, porque los inmigrantes van a ser los primeros que van a recibir directamente la situación económica, porque la mayoría de los empleos que desarrollan son empleos de baja cualificación, con pocos ingresos, que son los que actualmente están destruyendo con mayor celeridad. Y entonces son seguramente ellos los que probablemente sufran en primera instancia, no únicamente, por supuesto, esta situación. Es una situación que van a sufrir como la mayoría, o muchísimos ciudadanos de las clases bajas de nuestro país. Entonces, por favor, saquemos esa relación de la ecuación política y pongamos el foco de la responsabilidad en quien corresponde. La gente inmigra por necesidad, no por gusto. Nadie deja su casa, su país, su familia, su entorno social para que venir aquí, para que este señor u otros les insulta y les culpabilizan encima de todos los males. ¿Crees que la Anglada insulta? No, porque, primero, esos 3 y pico millones de inmigrantes regulares que están trabajando, pagan sus impuestos, no pueden decidir, no deciden ni en las municipales, ni en las autonómicas, y mucho menos en las estatales. Por tanto, a ver, ¿por qué tanto poder tienen esas personas si no deciden ni siquiera en las municipales? ¿De qué miedo tienen? Falta valentía, coraje y muchísima hipocresía. A la hora de la campaña electoral, yo he visto al señor Pujol saltando, bailando a los chonguitos para reírse a las gracias a los castellanos que vivían en Nou Barris. Yo los he visto. Y al día siguiente le pusieron a parir. Y no pasó absolutamente nada. Aquí el Mohamed deia, bueno, més faltaria, mira, jo sóc el president d'un partit polític, aquí hi ha un senyor que representa un altre partit polític, és Ciutadans. És portaveu de Ciutadans. Jo sí que diré el nom, no passa res. Nosaltres sí que tenim clar que nosaltres no deixarem votar a segons quin tipus d'immigrants. Ha sigut molt clara Maria Pilar, diu primer els de dins i després els de fora. I ara què li diem a la Maria Pilar? Señor Cañas, de Ciutadans. Yo entiendo que hay mucha gente que está preocupada, muchos ciudadanos están preocupados por la situación actual, por la coyuntura y por lo que comentábamos antes, ¿no? Por esa competencia, por los recursos o por el estado de bienestar. Lo que es cierto es que adoptar políticas, digamos, de raíz xenófoba no es la solución, porque nuestra sociedad, la actual, es una sociedad compleja, con gente que ya está aquí entre nosotros. Nuestra sociedad ya están aquí, están con nosotros. La mayoría de los inmigrantes son gente que colabora, que trabaja, que paga sus impuestos. M'ha arribat un email, ja fa temps, que diu una mica el que dius tu. Jaume, gràcies Jaume per enviar-me aquest email amb una reflexió maquíssima que un dia llegiré sencer perquè realment és molt maca. Diu,
Els immigrants no són els culpables de res. Ben al contrari, acostumen a ser els més febles de la nostra societat, que són les víctimes. Sota els mocadors de les musulmanes hi ha una persona com nosaltres. No som invasores de res. No ens falten el respecte per portar mocador. La immigració a la llarga enriqueix un país. Mira, saps el que passa? Que n'hi ha moltíssima gent que no li fa res que el Barça tingui dels 11 jugadors 9 estrangers i li sembla molt bé, i aplaudeixen, i donen... i salten moltíssim, i perfecte, perquè també hi ha molts jugadors espanyols que no poden jugar al Barça perquè tenen una competència, i no és que cobrin poc, l'Eto'o i companyia, ni el Messi, i en canvi els preocupa que hagin vingut molta gent aquí a treballar en treballs que no volia fer ningú. Jo crec que aquest tema el tenim que tractar amb consideració i enraonant, perquè si adoptem posicions fàcils, donem respostes que a vegades la gent espera i no som conscients de la gravetat i la complexitat que té aquest fenomen, podem arribar a una situació molt complexa. El Sarkozy, que tant ha dit que va fer contra la immigració, no ha solucionat el problema de la immigració en França. Senyor Cañas, manifestació, convocatòria, quan? Doncs mira, aquest dissabte a les 12 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona fem una concentració demanant Ciutadans fa una concentració demanant al president Montiel que compleixi la llei, o si no que dimiteixi. Estem parlant de la immigració i aquí jo crec que estem tots d'acord que el que tenen que fer tothom que viu en aquesta societat és complir la llei. Complir la llei i exigir-li a tothom que compleixi la llei sense excepcions, ni immigrants ni persones que han nascut aquí. Però tampoc el senyor Montilla pot eludir complir la llei. I nosaltres li demanem que compleixi la llei vigent i si no que dimiteixi. Quina llei incompleix? La llei i les sentències judicials, com li va dir el Tribunal Suprem, que tenia que complir la llei i demanar als pares amb quina casella volien educar els seus fills, a quin idioma. No ho vol fer, no ho farà, no compleix la tercera hora del castellà, no compleix les lleis i com tothom que no compleix la llei té que anar fora.